Hola compañeros, tercera sesión de la clase de SIG. Vamos a manejar en este momento archivos raster y archivos vector, en especial desde la parte vectorial, cómo introducir puntos desde el GPS, y desde la parte raster, cómo recortar un archivo raster partiendo de nuestras áreas de estudio para posteriormente trabajar en la plataforma de ArcGIS. Inicialmente abrimos nuestra área de estudio. En este caso trabajaremos con Volcán Chires. Tenemos nuestra área de estudio que bajamos mediante Google Earth y vamos a abrir el archivo de elevación raster SLTM de 30 metros. A cada uno se le enviará su área raster en píxel 30 metros para pasar a trabajar al software ArcGIS y generar algunas capas de información. Abrimos nuestro archivo raster, nos pregunta si es un raster de elevación o una imagen raster. Es un archivo de elevación, le damos sí, empezar a descargar, y aquí tenemos el área que nuestra compañera Aida nos envió. Podemos cambiar en este sector de aquí las paletas de colores. Tenemos una paleta que nos muestra pendientes, una paleta que nos muestra diferente información, el Hillshade, una paleta que nos muestra la dirección. Esto lo veremos en otro software. Trabajemos con esta paleta. ¿Cómo vamos a proceder? Mi interés en ese momento es solamente sacar el área que está incluida en este polígono. Entonces este polígono va a ser nuestro molde de corte de ese archivo raster. Es un proceso muy sencillo. Consta lo siguiente: tomamos el icono del lápiz, damos un clic normal izquierdo sobre el polígono y nos aparece un tramado. Quiere decir que este polígono ha sido seleccionado. Vamos a exportar esto. Para exportar, recordemos File. En este caso yo quiero exportar el raster y nos aparece una gran variedad de tipos raster. Recordemos que raster son píxeles. Personalmente uso la extensión ErDasImagine o la extensión GeoTIFF. Prefiero usar la ErDasImagine ya que me mantiene los valores positivos de las alturas. Damos un clic en ErDasImagine y nos pregunta 4 opciones de tipo de guardado. 8 bits es una imagen en blanco y negro, unos y ceros. 24 bits RGB es una imagen RGB, combinación rojo, verde, azul, sin alturas. Y nos interesan las dos últimas, que es elevación. Elevación 16 bits y 32 bits. Por ahora usaremos la elevación 16 bits. Seleccionamos el tipo de elevación, lo demás está por defecto, pero aquí lo importante es pasar a la pestaña Export Bounds. Damos un clic y nos dice hacer un corte desde el feature seleccionado. ¿Qué quiere decir esto? Si damos un clic aquí en este botoncito, nos va a hacer el corte partiendo del molde que hemos seleccionado inicialmente, que es nuestro polígono. Una vez seleccionado el polígono, podemos dar un clic acá y hará un corte solamente del sector que hemos decidido cortar. Damos OK. Nos pregunta dónde quiere guardar esta información. Moldémosla como área Volcán Chires. Damos Save y automáticamente genera un nuevo archivo. Vamos a verlo en otra pantalla de Global para ver cuál fue el resultado final.
Abrimos un nuevo visualizador de Global. Vamos a Open Your Data Files y buscamos la carpeta de trabajo. Recordemos recordemos que tenemos la versión vector. Vamos a buscar los raster que acabamos de generar, raster, y aquí tenemos nuestro raster. Lo seleccionamos, damos a abrir, nos pregunta nuevamente si es una elevación o es una imagen plana. Damos que es una elevación y tenemos nuestra área recortada con el molde de la área en polígono que descargamos de Google Earth. Recordemos que esto es una elevación. Tengo algo exagerado el eje Z. Aquí tenemos nuestra elevación. Estaba algo exagerado el eje Z. Y más o menos lo que tenemos es lo siguiente. Lo que hemos generado aquí es lo siguiente. Nuestra área de estudio recortada para trabajar y tener un procesamiento más liviano. Por ahora esto fue la primera parte, cómo cortar un raster. Continuamos con cómo introducir los puntos tomados en campos con GPS. Hay varios procedimientos. El ideal es bajar la información desde el GPS mediante cable al computador. Si no se cuenta con este insumo y tenemos unos puntos moderados, 10-20 puntos, podríamos adicionarlos manualmente. ¿Cómo funciona esto? Vamos al lápiz, al editor, damos un clic derecho en nuestra área, vamos a hacer de cuenta que hemos tomado puntos en este sector y damos un clic derecho. Nos aparece la opción crear nuevo punto con posición específica. Una vez damos clic en posición específica, nos aparece el siguiente cuadro. Nos pregunta coordenadas planas o coordenadas geográficas. Recordemos que tenemos el GPS con coordenadas geográficas. En este caso tenemos, por ejemplo, el sector 0 grados, estamos muy cerca del Ecuador, norte, con 77 grados, oeste o west, en este caso en inglés. Sencillamente puedo decir que mi coordenada era 0 grados. Mi GPS me dice que 24 minutos con 125 segundos, y 77 grados, dejémoslo igual, con 37 minutos con 5 segundos. Esta es, digámoslo así, la coordenada que me da mi GPS. Tomé en campo. Evitemos borrar los iconos de comillas y grados, solamente borremos los números. Recordemos norte, oeste, northwest. Quiere decir que estamos en el cuadrante de Estados Unidos, Centroamérica y parte de Colombia. Damos OK y nos aparece la siguiente información. Es importante tener en cuenta este recuadro inferior, porque aquí es donde podemos adicionar nuestra información con respecto a ese punto. Si es un punto de monitoreo de suelo, agregaremos un nombre, puede llamarse estación 1 o estación 1. Podemos adicionarle atributos físicos y químicos del agua, por ejemplo, del suelo, por ejemplo, pH, atributo pH y valor, podemos darle 9. Podemos darle un atributo
de carbono en suelo, le damos un valor, me invento un valor, y así sucesivamente para cada punto le podemos adicionar cierta información que se guardará en base de datos y que posteriormente será utilizada para análisis espaciales. Damos un OK. Mi punto está aquí, no lo puedo ver porque tiene una capa de fondo. Apagamos la capa de fondo y damos en esta capa de capas creadas por el usuario un clic derecho y zoom to select. Automáticamente me aparecerá mi punto con respecto al área, porque me moví un poco, por lo que me doy cuenta, me moví un poco del área en grados. Mi GPS estaba algo descuadrado, pero lo importante es que tenemos un punto, una información ya queda en campo. Podemos seleccionar muchos puntos, y para ver la información del punto damos clic en el icono de información, damos un clic encima y nuevamente nos aparecerá una geometría del punto, en este caso solamente la coordenada y los atributos que le hemos generado. Por ahora eso es todo. A cada estudiante se le enviará su área de estudio con el archivo SLTM de 30 metros. A la persona que tenga el área muy grande, creo que no pasará por correo, entonces se adjuntará en algún servidor para que sea descargado. Por favor, trabajar lo antes posible en el corte de su área para poder pasar a la plataforma ArcGIS y empezar a generar información. Gracias.